Bienvenidos a Pensando Cuba, un programa con entrevistas polémicas y profundos análisis sobre la realidad y la actualidad de la isla, bajo la conducción de Pedro Acosta y Hernán Alberro, transmitidas a través de los canales de Cubanet. Tengan todos muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva emisión de Pensando Cuba. Me acompaña, como siempre, desde Madrid, mi amigo y colega Hernán Alberro. Y acá, desde Miami, les habla Pedro Acosta. ¿Estás, Hernán? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Hernán, hoy vamos a hablar de Pedro Luis Boitel y del premio Libertad Pedro Luis Boitel que instituyó el Directorio Democrático Cubano y hace unos días se entregó el premio. Para ello contamos con la presencia de Luis Zúñiga, miembro del secretariado de la Asamblea para la Resistencia Cubana. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, Pedro. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar acá con nosotros. Y también está Pedro Corso, periodista, fundador del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien, muchísimas gracias. Contento por compartir este espacio con ustedes. Hay algo, ¿no? Es importante los dos trabajos, el que se hace sobre el premio y el de la memoria histórica, porque un ejemplo, Pedro Luis Boitel es de mi pueblo, de Jovellanos, y yo no conocía a Pedro Luis Boitel, no sabía quién era Pedro Luis Boitel, aunque él era algo mayor que yo, pero jamás oí hablar de él y vengo a conocer a Pedro Luis Boitel hace unos años atrás, cuando a través de las redes se empieza a hablar de todo lo que desconocíamos los cubanos que estábamos en la isla. Y bueno, quiero empezar hablando un poco antes del Pedro Luis Boitel, antes de 1959. Esto va para ustedes dos. Empiece el que lo desee. Leo Pedro. Adelante, Pedro. Mira, emisoras radiales más importantes, no solo de Cuba, de América, la CMQ. Y estudiaba en la Universidad de La Habana y era un trabajador constante. Es más, una acotación al margen. Fue de los primeros periodistas independientes que tuvimos en el presidio político ya desde la cabaña en el año 1960. Pero Pedro Luis, a la vez que trabajaba y estudiaba, era un hombre que estaba en contra del régimen de Batista y se inició en la conspiración contra el régimen de Batista. Estuvo involucrado en una famosa huelga que fracasó, una huelga general que convocó el castrismo el 9 de abril del año 1958. Esa huelga fue un fracaso absoluto para el castrismo, para el liderazgo de Fidel Castro y de los obreros que supuestamente tenía controlado en los sindicatos cubanos. El fracaso de la huelga, desgraciadamente, condujo al asesinato de muchos activistas, al exilio de otros y a terceros que tuvieran que alzarse en las montañas. Era en cierta medida un refugio para aquellas personas que en el argot del clandestinaje se le dice se quemó. Quiere decir que las autoridades lo identificaron. ¿Qué hizo Pedro Luis? Partió para Venezuela. En Venezuela organizó células del movimiento 26 de julio y aún más, trató de crear y creó dos emisoras de radio que curiosamente el propio liderazgo de Fidel y Raúl Castro le ordenaron cerrarlas. Decían que no podía haber más transmisiones que las que el gobierno cubano, que la que ellos como revolucionarios, que era Radio Rebelde, determinaban. Pedro Luis se opuso y quizás, en mi opinión, esa fue la señal primera que Pedro Luis recibió de la verdadera naturaleza de los hermanos Castro y del régimen que se avenía para Cuba. Se opuso por completo a esa decisión, siguió tratando de transmitir. En esa época en Venezuela se desarrolló una campaña muy intensa de recogida de fondos
para apoyar a la revolución cubana que se llamaba Un Bolívar para la Sierra, se llamó esa campaña. Y los venezolanos apoyaron mucho a la insurrección en Cuba, y recordemos que fue en el año 58, el año en que la dictadura en Venezuela de Marcos Pérez Jiménez fue derrocada. Ese derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez influyó directamente en más ayuda a la revolución cubana. En fin, triunfa la revolución 1 de enero del año 1959 y el gobierno de Venezuela pone a disposición de los exiliados cubanos y de Pedro Luis Boitel en particular aviones de las Fuerzas Armadas venezolanas para que transporten a los exiliados a Cuba. Así llega Pedro Luis como un libertador más a Cuba en el año 1959. Luis, ¿algo que Sí. quieras añadir o quieras reafirmar? Bueno, mira, varias cosas. Pedro Luis Boitel, un joven que quedó huérfano de padre, muy joven, se dedicó a estudios, estudió pues radiotecnia en un instituto tecnológico mientras estudiaba el bachillerato. Luego pues ingresó a la universidad para estudiar ingeniería eléctrica. Como ya contó Pedro, pues entró en el movimiento 26 de julio y dirigía la radio Rebelde, o sea, era el director nacional de esa emisora por su preparación técnica y además su condición de estudiante que le daba mucha más categoría a sus transmisiones. Fue arrestado varias veces por el gobierno de Batista. Tuvo que exiliarse en Venezuela. En Venezuela ayudó a Rómulo Betancourt, un demócrata, para derrocar una dictadura en Venezuela, o sea que siempre estuvo en la actividad revolucionaria, pero democrática. Al triunfo de la revolución regresó a Cuba y pues inmediatamente se integró a la universidad nuevamente a estudiar, aspiró a la presidencia de la FEU, ganó en la escuela de ingeniería la nominación para ser presidente de la FEU, fue a las elecciones y aparentemente las tenía ganadas, pero Fidel Castro intervino sabiendo su condición de católico para favorecer a Rolando Cubera, que era de la Federación Universitaria también, pero pertenecía ya graduado, era médico a la universidad, ya pertenecía más bien al movimiento del Escambray, más que al 26 de julio. Así que fue una maniobra de Fidel Castro, sabiendo de que Boitel era católico, anticomunista, pues ya iba a ser un obstáculo. Por esa razón torció el resultado de la elección a presidente de la Federación Estudiantil Universitaria, que era muy respetado en Estados Unidos, ese liderazgo político estudiantil universitario. Y ya cuando empieza el rumbo comunista de la revolución, pues Boitel se separa ya de la afiliación o de la simpatía por Fidel Castro y el régimen y opta por crear una organización, perdón, opta por participar en el movimiento de recuperación revolucionaria, o sea, sigue todavía con el impulso revolucionario democrático y comienza a conspirar ya contra Fidel Castro, es arrestado, condenado a 10 años de prisión por actividades contra el Estado y encarcelado. La historia de él es muy simple, en la prisión pues era un joven de mucho liderazgo, se escapó de la prisión en un momento determinado, fue rearrestado, entonces fue aislado posteriormente ya en la prisión y su actitud dentro de la prisión fue también de rechazo a la disciplina que el régimen le quería imponer a los presos políticos y fue también un plantado dentro de la prisión. Eventualmente huelga de hambre y en el año 72, cuando en el 71 había cumplido su condena de 10 años, pero el régimen no quería a Pedro Luis en la calle y le inventó una prolongación, una extensión de su permanencia en prisión y Pedro Luis en protesta por esta arbitrariedad se declara en huelga de hambre, lo aislaron y sencillamente pues lo dejaron morir. No solamente lo dejaron morir, es que lo torturaron en medio de su huelga de hambre porque le quitaron el agua. Incluso tengo una experiencia que conozco personalmente, yo he estado allí en la prisión también del Castillo del Príncipe en ese momento y
perdón, yo no estaba en la prisión, pero había estado en esa prisión y presos de esa prisión luego me contaron de que cuando Pedro le pedía agua, porque él estaba en huelga de hambre, no huelga de sed, un guardia le orinó en la boca. O sea, para que tengan una idea del grado de alevosía y de maldad de esta dictadura comunista contra Pedro Luis Boitel. Esa es la historia trágica, murió allí y pues esa es la historia de el Pedro Luis Boitel en su lucha primero por la libertad de Cuba y luego contra el comunismo que también encadenó a Hernán, bueno, no sé si Pedro quiere agregar algo ahí con relación a la situación de Pedro Luis Boitel ya después del triunfo, el mal llamado triunfo de la mal llamada revolución. Pedro, ¿quieres agregar algo, Pedro Corso? Mira, yo creo que es importante decir que Pedro Luis realizó varias huelgas de hambre en presidio. En el presidio Isla de Pinos, Pedro Luis se fugó. O sea, era un hombre rebelde, de una capacidad de lucha inagotable. Se fugó del presidio Isla de Pinos con varios compañeros, fueron atrapados, no porque la fuga fuera fallida, fueron atrapados porque la persona que supuestamente debía recogerlos no pudo hacerlo, no pudo llegar al lugar de la cita. Posteriormente se declaró en varias ocasiones en huelga de hambre, trató de organizar actividades contra el régimen. En fin, no fue un preso tranquilo, fue un preso dedicado, esforzado constantemente a favor de derrocar la dictadura de los Castro. En la última huelga de hambre que él realizó, le acercó a Maqueca, compañero nuestro del presidio, y le dijo: Maqueca, voy a declararme en huelga de hambre, pero eso no quiero que lo digas, no se lo digas ni a mis compañeros. Y así fue. Por supuesto que todo el mundo se daba cuenta que Pedro estaba en huelga de hambre, pero era un secreto, digamos así, a voces. Se fue deteriorando a poco, y hay un libro escrito por Maqueca después de estos acontecimientos que yo recomiendo que ustedes lo lean, que es un diario de la huelga, o sea, de cómo un ser humano se va deteriorando, cómo un ser humano tiene el coraje y la interés moral de aceptar morir a plazos, morir a pedacitos. Este hombre fue un hombre increíble, de una dedicación a Cuba fabulosa y de una interés moral envidiable. El legado de él es constancia, dedicación y patriotismo. Ojalá las nuevas generaciones de cubanos y este programa nos ayuda, lleguen a conocer a Pedro Luis, su obra, su gesto de vida, porque fue una persona total y absolutamente dedicada a la patria. Pedro comentaba, ¿no?, sobre la constancia, el patriotismo de Pedro Luis Boitel, y quería consultarte, entonces aprovechar que lo dejó ahí Pedro para preguntarte a ti, Luis, ¿qué nos deja Pedro Luis Boitel? ¿Cuál es el legado? Por qué es importante recordarlo? Mira, todas las luchas tienen un martirologio, pero tienen también una simbología importante. Las personas para participar, involucrarse en una lucha política por la libertad, tienen que tener motivaciones y tienen que tener fundamentos, porque si no, no lo asume, especialmente la lucha contra un régimen comunista que conocemos la brutalidad, conocemos la violencia, conocemos la crueldad que tiene para quienes osan enfrentársele. Y ese martirologio y este fundamento que mueve a las personas al sacrificio, al esfuerzo y al riesgo, pues hay que exponerlo, hay que presentarlo, porque es la motivación que tienen o que deben tener los que asumen estos riesgos. Y Pedro Luis es un ejemplo extraordinario, un joven que estudiante de ingeniería que pudo haber terminado su carrera, graduarse, haber tenido una vida cómoda, una vida tranquila,
o haberse ido simplemente del país y escogió el camino del sacrificio, del enfrentamiento. Son modelos que tenemos que presentar, son modelos que tenemos que enseñar para decirle a los que están dudosos de asumir estos riesgos, mira, sí hay cubanos que han asumido el riesgo, hay cubanos que han enseñado un patrón de conducta y este es el modelo a seguir porque solamente así es que se puede conseguir la libertad frente a un régimen oprobioso, un régimen violento, un régimen cruel. Así que sí hay quien se sacrifica, así que tú también te puedes sacrificar y si tú aspiras a tener para ti y para tus hijos, para tu familia, una patria libre, un futuro próspero, un futuro de oportunidades, tienes que asumir los riesgos. Así que es importante mostrar que sí hay quienes se sacrifican, quienes han se sacrificado y quienes pues están enseñándole el camino a los demás cubanos. Pero algo que quiera añadir a esta pregunta que hizo Hernán. Mira, yo solo puedo, no sé si es correcto, pero quisiera invitar a través de este medio a todas aquellas personas que tienen acceso a YouTube que vean nuestro documental, un documental que hizo el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Ese documental está en YouTube, es un acceso libre, se llama Boitel Vive. Es un documental impresionante donde personas que conocieron a Boitel, personas que compartieron con Boitel directamente en el exilio en Venezuela, en el presidio cubano, en la lucha clandestina dentro contra Castro y contra Batista, esos que conocieron a Boitel hablan de Boitel y lo hacen con un profundo respeto. Y no siempre todos estuvieron de acuerdo con Pedro Luis. Pedro Luis era un hombre de un carácter muy firme, era un hombre que no acostumbraba cuando tenía sus valores, cuando te consideraba algo de principio, no hacía concesiones por ningún motivo. O sea, no era un individuo fácil, sencillo, era un hombre controversial, pero de un liderazgo indiscutible porque era el primero que estaba dispuesto a enfrentarlo todo, a perderlo todo, por tal de que en la dictadura castrista fuera derrocado. Yo creo que sería interesante que invitáramos a tus televidentes a ver ese documental, porque ahí pueden conocer a fondo a Pedro Luis Boitel. Y voy a repetir lo que dije en el acto que se otorgó el premio Pedro Luis Boitel. Considero que es importante que se haya entregado este premio. ¿Por qué? Porque recoge la imagen, la vida y obra de un ser excepcional, de un joven que nunca envejecerá porque entregó su vida a la patria con un poco más de 40 años. En base a esto, yo creo que debemos seguir honrando la memoria de Pedro Luis y de otros tantos, como decía Luis Zúñiga, que han perdido la vida en esta encomienda para que a Cuba retorne la democracia y retorne la libertad. Por sus características, la amnistía es el instrumento legal más apropiado para conseguir la liberación de todos los presos políticos cubanos, personas que nunca debieron ir a prisión por defender los derechos humanos, por reclamar libertad y democracia para nuestra patria. Actualmente, centenares de prisioneros políticos sobreviven en las peores cárceles del continente americano. Varios han muerto en los últimos años. Luchar por su completa liberación es deber moral de todo cubano y de toda persona de bien. Libertad para todos los presos políticos cubanos. Es muy interesante lo que comentan tanto Luis como Pedro sobre el legado de Pedro Luis Boitel. Recuerdo cuando estaba en Cadal, nosotros ayudamos a la publicación de un libro de Jorge Luis García Pérez Antúnez sobre Pedro Luis Boitel, que llevaba el mismo nombre, ¿no? Boitel Vive. Y la verdad que debo decir, en América Latina es una historia que no se conoce.
Entonces, mi pregunta va por el lado, ustedes mencionaban el liderazgo de Pedro Luis y demás, y quería saber qué conocimiento hay de la historia de, como decían, este joven luchador por ideales de la democracia, por ideales de la libertad, en el ámbito cubano. Supongo que Fidel Castro y su tropa se encargaron de ocultar bastante su historia, pero ¿ustedes creen que en el exilio y demás ese legado ha sobrevivido? Yo creo que en cierta medida el legado ha sobrevivido gracias, entre otras, a las actividades realizadas por sus compañeros, pero muy en particularmente por el hecho de que el directorio democrático prácticamente desde su fundación puso como uno de sus adalides a Pedro Luis Boitel. Yo creo que el que una organización tenga a un mártir en su staff virtual es muy importante y muy trascendente. Y eso ha ayudado a que la figura de Pedro Luis se conozca más allá. Quizás algunas personas en el exilio conozcan más de Pedro Luis que lo que conocen algunos cubanos. Y lo expresó en cierta medida mi tocayo Pedro Acosta cuando dijo que él era de Jovellanos, cierto, el mismo pueblo de Pedro Luis, pero que nunca lo conoció ni oyó hablar de él. ¿Por qué? Porque es que en Cuba se estableció prácticamente desde enero del 59 una censura absoluta, un control social muy rígido, donde solo se conocía lo que al gobierno le convenía y lo demás no se enteraba por rumores, por falsas noticias, como se dice hoy en día. En muchas ocasiones no reflejaban la verdad y estaban distorsionadas. Y en otras eran hechas, realizadas, organizadas por la propia dictadura. Así que me parece que es importante seguir trabajando cada día más a favor de que se conozca la vida y obra de Pedro Luis como de otros tantos mártires. Un estudiante, un dirigente estudiantil, presidente de la Federación Estudiantil Universitaria de la Universidad Central de Cuba, fue fusilado el 12 de octubre del año 1960. Porfirio Remberto Ramírez Ruiz, otro héroe, otro hombre joven que murió luchando contra el régimen totalitario, líder estudiantil. Estos hombres hay que recordarlos, estas mujeres hay que honrarlas, porque lo dieron todo y realmente con un espíritu de sacrificio invalorable. Luis, un poco que hemos tocado el tema y no hemos hablado del premio, cómo se instituye, cómo ha sido recibido internacionalmente este premio que instituyó el Directorio Democrático. Mira, como dije anteriormente, es importante el martirologio, el reconocer a quienes se han sacrificado, a quienes han dado, primero los que han dado su vida, los que han dado su tiempo en prisión, los que han sacrificado mucho sus profesiones, su futuro por la causa de la libertad de Cuba. Eso es un deber y además es un incentivo para los que no participan, pues para que sepan de que sí hay quienes se esfuerzan y luchan por la libertad de Cuba. El premio se instituyó precisamente con ese propósito, con la intención de dar a conocer el esfuerzo, el sacrificio, la hidalguía de Pedro Luis Boitel y una forma de perpetuarlo y de divulgarlo es precisamente de esa forma. Como decía Pedro Corso anteriormente, el directorio es el que asumió la promoción de este liderazgo y este ejemplo histórico de Pedro Luis Boitel. Se le otorga anualmente a alguna persona que se destaca en su esfuerzo por la libertad de Cuba, como fue el caso de esta prisionera política que murió en prisión, una muchacha que participó en protestas populares en Cuba, no las del 11 de julio, en protestas posteriores también, porque las protestas han continuado en Cuba después de la gran protesta masiva del 11 de julio del 21. Han continuado estas protestas y esta es una forma de reconocimiento con este premio
a quienes continúan el camino de Pedro Luis Boitel. Este es el propósito y la intención del premio. Es un premio que tiene categoría internacional porque en la creación de este premio participaron organizaciones internacionales de derechos humanos de ex países comunistas. O sea, viene fundamentado todo con una coincidencia de propósitos en la lucha por la libertad frente al sistema comunista, que es totalmente oprobioso, totalmente malvado, malévolo. Y Pedro estaba comentando un aspecto muy interesante sobre esto, que es importante que los que no han vivido bajo regímenes comunistas o bajo regímenes socialistas lo entiendan. Cuando una persona viviendo bajo un régimen comunista, aunque haya sido un simpatizante o hasta un participante activo del régimen socialista, se separa de él, se opone a él, inmediatamente lo borran de la historia. Es como si nunca hubieran existido. Y por supuesto, le agregan los calificativos más malvados y más perversos que puedan concebirse. Originalmente hablábamos de gusano, pero te puedo hacer toda una bibliografía con respecto a los epítetos que ellos usan para descalificar, para denigrar, para ofender, para humillar, para ponerlo en el basurero de la historia a quienes se enfrentan a un régimen comunista. Desde apátrida, antisocial, gusano, malvado, antipatriota, esbirro, todos los calificativos los usa para tratar de descalificar a quienes se oponen a un régimen comunista. Y esto enseña la maldad implícita y el odio que sustenta a estos regímenes. Así que Pedro Luis fue borrado, como fue borrado Ramírez también de la historia, y como son borrados todos los que se le opongan a un régimen comunista. Pero el deber nuestro es de rescatarlo, presentarlo en sus verdaderas dimensiones y en el valor que tienen, porque lo han tenido y debemos preservarlo. Y este es el propósito, yo creo, esencial, la esencia del mensaje de este programa. Rescatar el valor, rescatar la hidalguía, rescatar el sacrificio que cubanos han hecho a lo largo de estos 66 años en la lucha por la libertad de Cuba. Bueno, Corso, el tiempo nos va marcando. Quiero un poco que tú lo nombraste, yo lo nombré también, del Instituto de la Memoria Histórica Cubana. Pudieras hacer un llamado, ¿qué necesita el instituto para seguir creciendo con la memoria histórica, para hablar de todos esos que, como ustedes han dicho, ha borrado de la historia la dictadura cubana? Mira, nosotros fundamos el instituto en el año 1999. Ya cumplió, por suerte, 25 años. 25 años altamente, en mi opinión, productivos. Hemos impartido cientos de conferencias. Tenemos, que están a disposición de ustedes, decenas de entrevistas llamadas Cuba Encuentro con la Memoria, en la que entrevistamos a protagonistas o actores del proceso de lucha en contra del régimen totalitario, tanto dentro como fuera de Cuba. El instituto no discrimina estrategias. Nosotros recogemos la lucha contra el régimen totalitario cubano independientemente al pensamiento y a la forma de hacer las cosas en contra de la dictadura del opositor. Nosotros no hacemos distinciones de ningún tipo y realmente lo que nos hace falta es lo que hemos tenido por suerte hasta ahora: respaldo popular, respaldo moral de los opositores. Dentro de Cuba, ayer mismo nosotros recibimos un mensaje de un cubano que acabó de salir de prisión, y eso para nosotros es fundamental, donde él valora de manera muy positiva la labor del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el totalitarismo, y te agradezco que me hayas dado la oportunidad para hablar de una institución que está formada básicamente por ex prisioneros políticos que entienden que hay que seguir la lucha de la manera que sea pertinente, pero también hay muchos jóvenes, muchas personas que nunca actuaron en contra del régimen y que aquí han tomado conciencia
de la realidad. Me parece que tenemos que seguir comprometidos con esta gesta, con este esfuerzo por recoger la historia, y cualquiera que vea este programa que tenga interés, que se ponga en contacto conmigo, que nosotros le suministramos las informaciones que considere pertinentes. Gracias, Pedro Corso. Muchas gracias, Luis Zúñiga, por haberse sumado a este programa que creo y espero haya contribuido precisamente a rescatar la memoria histórica de tantos cubanos que, como el caso de Pedro Luis Boitel, que aquí estuvimos recordando, dejaron su vida por la libertad, y de los cuales lamentablemente no se conocen todas las historias, pero estoy seguro que son incontables, así que vaya este programa a su memoria. Y como siempre, dejamos hecha la invitación para nuestra audiencia para el próximo domingo, 8:30 de la mañana, por los canales y las redes sociales de Cubanet, para seguir pensando Cuba.